En la vida, cuando nosotros nacemos, crecemos y nos desarrollamos, constantemente estamos en la búsqueda de algo llamado propósito. Y la palabra propósito es algo tan importante y tan valioso en la vida de una persona, porque cuando alguien no lo tiene, es en donde en realidad se notan los vacíos en la vida de alguien. Por ejemplo, una persona que no tiene claro un propósito es alguien que vive en despropósito. Permítame explicarle cómo se siente. El despropósito es una sensación de no saber para qué estoy en la tierra. El despropósito es una sensación de vacío y de agonía en el alma, en donde hago muchas cosas, pero me siento vacío. El despropósito es una de las armas más poderosas que el enemigo ha usado contra esta generación, porque él sabe que una persona sin propósito no necesita él matarla, ella sola anhela morirse porque no quiere vivir. No hay una razón de peso por la cual esa persona sienta una motivación para seguir adelante. Y peor aún, si alguien sin propósito entra en medio de un fracaso, en medio de una ruptura o en medio de un momento difícil, siente que ya no hay nada por lo cual esa persona deba o quiera luchar. El despropósito es terrible. Y hoy quiero hablarte de eso. Hoy quiero darte a través de la palabra 3 principios que encontré que te van a ayudar a cuidar y a proteger el propósito de Dios en tu vida. Pastor, es algo tan importante, pero ¿qué hacer con los que no conocemos nuestro propósito? Conforme vayamos navegando por la palabra se lo voy a enseñar, pero lo que quiero decirte es que cuando tú logras descubrir para qué Dios te puso en esta tierra, cuando logras descubrir cuál es el sentido, cuál es la meta, hacia dónde va tu vida, entonces tus días no van a ser días perdidos, tus esfuerzos no van a ser esfuerzos perdidos, porque todos los que estamos aquí fuimos diseñados con un propósito de parte de Dios. Esa mentira que el diablo está tratando de venderle a esta generación, que tu vida no importa, que tu vida es un fracaso, que no hay nada que hacer con tu hogar, que no hay nada que hacer con tu juventud, que no hay nada que hacer con tu familia, no es más que una falsedad, porque cuando Dios te diseñó, implantó en ti un propósito. El problema es que muchos de nosotros no cuidamos ese propósito, no cuidamos esa meta que Dios nos entregó. Y hoy te voy a mostrar a través de la palabra cosas prácticas y sencillas para que aprendas a proteger ese tesoro que Dios te dio llamado propósito. Y para eso quiero que hoy estudiemos esta palabra que la hemos titulado No dañes tu propósito. ¿Puedes repetirlo conmigo a la cuenta de 3 fuerte? 1, 2, 3. No dañes tu propósito. Acompáñeme a la palabra del Señor a Mateo capítulo número 16, versículos 21 al 23, porque ahí está el eje estructural de esta palabra. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, como siempre la Nueva Traducción Viviente dice así la palabra del Señor. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría. ¿Puede repetir esa palabra fuerte conmigo? 1, 2, 3. ¿Y qué? Sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Me encanta esta palabra, porque fue la primera vez en la que Jesús le revela a sus discípulos su propósito. Ellos estaban con él y habían visto los milagros, habían visto las señales, habían visto cómo el Espíritu Santo, dice el Evangelio según Lucas, usaba a Jesús y se manifestaban los milagros de una forma sobrenatural. Ellos habían visto a Dios hecho hombre, pero por primera vez Jesús les dice: muchachos, yo vine a esta tierra y por un tiempo voy a sufrir, me van a entregar, incluso me van a matar.
Cuando Pedro escucha eso, es movida su humanidad, se lleva a Jesús y le dice: ¿cómo es posible que eso te pase? De ninguna manera, mi Señor, tú no puedes morir. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. ¡Qué cuadro! ¿Cómo vas a llamarle Satanás a tu discípulo? Ahora vamos a entender por qué todo esto está jugando en contra o a favor de muchas vidas de las que están en este lugar. Porque es a través de esta palabra en donde vamos a aprender cómo proteger o cómo descuidar el propósito que Dios nos entregó. Ahora, ¿de dónde viene nuestro propósito, pastor? Pues déjeme explicárselo. El propósito de una persona se empieza a construir con su relación con su padre. ¿Puede repetir esa palabra conmigo, por favor? No dije madre, no dije abuelo, no dije abuela, dije padre. El padre en la Biblia representa un derrotero a seguir en la vida de una persona. El padre representa una figura muy importante para determinar el propósito y el futuro de los hijos. Según la Biblia, en la boca del padre reposaba la bendición de los hijos. Por eso tú ves en la palabra que para ellos era tan importante ir delante de su padre y que su padre declarara sobre ellos bendición y declarara un futuro. Es lo que hago con mis hijos. Yo bendigo a mis hijos y digo: Señor, declaro que les va a ir bien, declaro que van a casarse bien, que van a tener buenos hogares, buenas familias, que tú les vas a dar gracia, que tú les vas a dar sabiduría, porque yo sé que en mi boca como papá hay poder para darle un futuro a mi hijo. Ahora, yo no conté con esa misma respuesta, porque mi papá no le enseñaron eso en su casa. A mi papá le enseñaron que si no servía para el estudio, se tenía que ir a trabajar. Y fue un hombre muy seco, muy parco, muy inexpresivo. Pero mi papá no fue de esos hombres de decirme: vas a ser grande en la vida, vas a triunfar, yo voy a estar ahí para... No, mi papá simplemente trabajó y se esforzó, y con mucha dedicación, gracias a Dios, siempre puso el pan sobre la mesa. Pero nunca determinó algo profético para mí como hijo. Ahora yo estoy cambiando la historia con mis hijos, porque recibí en Dios el propósito de mi vida, y ahí viene la reparación o la restitución de Dios. Y es que algunos dicen: pastor, ¿y qué hacer cuando mi padre no marcó ese futuro para mi vida? Porque el futuro el padre lo marca a través de dos cosas: a través de sus palabras y a través de su ejemplo. Hay personas aquí que recibieron un ejemplo terrible de sus padres, que han recibido un ejemplo inapropiado de sus padres, pero por eso Dios se manifiesta a nosotros como Padre, porque Él viene a corregir el propósito de nuestras vidas. Lo que te quiero decir es esto: en la descendencia de mis padres venía un hombre trabajador, maestro de construcción, otro muchacho maestro de construcción, otro hijo maestro de construcción. Yo tenía que ser un maestro de construcción, pero si hubiera alcanzado a estudiar, por lo menos hubiera sido un ingeniero civil o un técnico en algo. Pero esa era la línea que yo traía. Cuando yo llego a Cristo, Cristo dice: no, yo te traje a esta tierra para algo diferente y para algo más grande. Yo sé que esa es la línea que tú traes, pero cuando tú te encuentras con tu Padre Celestial, Él es capaz de corregir tu propósito y decir: aunque tú crees que naciste para esto, yo te traje para cosas más grandes. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, porque no importa si un padre dejó el vacío, tu Padre Celestial nunca te va a abandonar, y está hoy aquí diciéndote: tengo planes de bien para ti. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Ese es el Padre Celestial. Pero otra cosa que marca nuestro propósito son las experiencias de nuestra vida. ¿Las qué? Muy bien, las experiencias, las buenas y las malas. Yo soy lo que soy porque a partir de mi vida muchas experiencias me fueron empujando hasta llegar hasta donde estoy. Todavía recuerdo el día que mi pastor me dijo: predique. Yo dije: no, predique. Eso fue un empujonazo, como cuando te subes a un tobogán y no te quieres tirar, y ya arriba vienen y te empujan y te tienes que aventar. Así fue. Las experiencias también te conducen a un propósito, pero eso te voy a hablar más adelante. ¿Saben qué más determina nuestro propósito? Nuestro nombre. Otra vez, ¿nuestro qué? El nombre de Jesús en la Biblia se manifiesta de dos formas. Isaías lo llama Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Jesús, ¿qué era? Dios viviendo entre nosotros. Manifestó a través de su nombre su propósito. Tengo un amigo de Pakistán que es pastor,
Y él me habló mucho de la cultura de ellos porque me llamó mucho la atención cómo funciona en una nación totalmente islámica el evangelio. Y me empezó a explicar bastante de esto, y entre las cosas que me enseñó, en el idioma que ellos hablan, el urdu, el nombre de Jesús solamente lo tiene Jesús. Nadie se llama a Jesús. Y se pronuncia la palabra Jesús. Y este nombre en urdu, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, representa o traduce a nuestro idioma y en todos los idiomas: Jehová es salvación, o Dios es salvación. Note que Jesús, a través de su nombre, manifestó su propósito. Era Dios con nosotros, pero también era Dios salvando a la humanidad. Me estoy explicando hasta ahí con la suficiente claridad. Tu nombre tiene mucho que ver. La pregunta es, ¿usted sabe qué significa su nombre? No, pastor, ni idea. Yo no sé ni por qué me colocaron ese nombre. El nombre es algo tan importante. Cuando yo fui a tener a mis hijos con mi esposa, oramos y buscamos el significado de los nombres de nuestros hijos, y fuimos muy específicos en ponerle sus nombres. Por ejemplo, mi hijo mayor se llama Juan Jerónimo. Juan significa lleno de la gracia de Dios. Jerónimo significa el del nombre sagrado, o el que escudriña las escrituras. Hace unos días, era tarde de la noche, yo empecé a escuchar un sonido en mi casa, me levanté, fui a mirar y me encontré a Jerónimo en mi estudio con la Biblia abierta leyendo la palabra. A altas horas de la noche le dije, ¿usted por qué no está durmiendo? Porque mi nombre significa el que escudriña las escrituras. Le encanta leer la Biblia. Yo puse esa marca en su nombre. Anita se llama Ana Sofía. Y cuando colocamos sus nombres, fuimos muy cuidadosos en saber qué significaba y cuál era el comportamiento. Déjeme, por ejemplo, hablarle de mi nombre. Mi nombre, Juan Pablo. Le animo a todos a que hagan este ejercicio. Significa Juan, mire pues, lleno de la gracia de Dios. Juan, según las características de los nombres, dice que es intuitivo, estable, leal a sus efectos. Tiene una gran voluntad y mucha energía, lo cual hace que llegue a las metas que se propone. ¿Es así o no es así su esposo, señorita? Así. Ahora vamos con Pablo. Pablo significa el pequeño. Ahí como que hay un descuadre. No, pero en realidad la palabra pequeño no está hablando de estatura, está hablando de carácter. Está hablando de sencillez, de humildad, de ser alguien pequeño ante los hombres. De eso significa Pablo. Y Pablo es racional, es franco, es sociable, le gusta sobresalir en las actividades que realiza, se interesa por todo lo que pasa a su alrededor y es de un buen carácter. Usted se va a encontrar cuando vea la descripción de su nombre que tal vez no va a coincidir al 100%, pero en un gran porcentaje la característica de su nombre coincide con usted. ¿Por qué? Porque en su nombre hay propósito para su vida. Pastor, ¿y qué hago si a mí me colocaron ese nombre como a la ligera? No pensaron en mi nombre. Por ejemplo, mi mamá quería que yo fuera bien poderoso y me puso que John Power. John Power, ahí va. O me dicen calambre 3000. No, yo sé que hay gente que tiene nombres raros, pero lo que quiero que escuche es que la Biblia dice en Apocalipsis que cuando lleguemos a la patria celestial, al que venciere, Dios le entregará una piedrecita y en ella tendrá su nuevo nombre. ¿Sabes por qué? Porque no sé qué nombre te puso tu papá, no sé qué nombre te puso tu mamá, no sé qué nombre te pusieron en tu casa, pero cuando tú llegas al propósito de Dios, Dios te llama de acuerdo a lo que Él ve en ti. Hay gente aquí que no se ha dado cuenta. Dios te ve como un adorador. Cuando Dios te ve como un ministro. Cuando Dios te ve como un siervo. Cuando Dios te ve como un guerrero. Cuando Dios te ve como una princesa. Por eso no dejes que otras cosas te marquen. Tu propósito está en la boca de Dios. Alguien dígame amén si lo cree, por favor. Aleluya. Él nos ha dado propósito. Pastor, yo no puedo corregir mi nombre. A mí me colocaron el nombre todo armado ahí, nadie sabe ni qué significa. Pues bien, es muy importante que usted lo identifique y en sus generaciones tenga cuidado. No ponga nombres a la ligera. Ore al Señor y mire los significados para que usted marque esa generación en la bendición del Señor. Ahora, déjeme mostrarle, para que entremos a detallar los principios que le voy a enseñar. ¿Cómo cuidar nuestro propósito? ¿Cómo lograr que no se dañe el propósito de Dios? Primer consejo, ahí va a aparecer en la pantalla, léalo conmigo, 1, 2, 3. Evitando el sufrimiento. Es lo primero que las personas hacen cuando dañan el propósito.
tratan de vivir una vida que evite el sufrimiento. No quiero sufrir, no quiero pasar momentos difíciles. Acompáñeme a la Biblia para que tengamos el soporte de lo que le estoy explicando. Versículo 21 y 22 del capítulo 16. Dice así: Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Me encanta esta expresión, porque aflora la humanidad de Pedro, la humanidad de muchos de nosotros. Cuando Jesús dice, me van a matar, me van a tratar muy mal, Pedro dice, ven para acá. ¿Cómo vas a decir una cosa de esas? Si tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, eso jamás te puede suceder a ti. Tú no naciste para sufrir, mi Señor. Dios nos libre de eso. Muy parecido a la humanidad de todos nosotros. Hay mucha gente que ha arruinado el propósito de Dios en su vida porque creen que la vida correcta es la vida sin sufrimiento. Y hoy le voy a decir algo: el sufrimiento es parte de la vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. El sufrimiento es parte de la vida, no podemos evitarlo. Supongamos que usted se casa con el amor de su vida, un príncipe azul, o si no le gusta el azul, escarlata, tornasol, rojo, celeste, del color que quiera. Puede ser un ángel caído del cielo, la flor más hermosa del jardín. Eso suena feo, ¿no? La muchacha, la rosa más hermosa del jardín que Dios le dio. Puede ser la mujer de sus sueños, pero eso no significa que en su matrimonio no habrá sufrimiento. El sufrimiento es parte del propósito. Alguien tiene que decirme amén. Escuche esto. Hay un hombre en la Biblia llamado Jacob. ¿Puede repetir ese nombre fuerte a la cuenta de 1, 2, 3? Y Jacob es la mayor explicación bíblica de lo que hace un momento le acabo de enseñar. Nació en un hogar disfuncional, porque la Biblia dice que su mamá lo prefería a él y su papá lo prefería a su hermano. O sea, un despelote esa casa. Adicional a esto, a Jacob le ponen un nombre que significa el usurpador o el tramposo. O sea, estaba mal marcado, tenía una mala relación con su papá. Todo estaba orquestado para que la vida de Jacob fuera un fracaso. Pero en medio de ese fracaso, las decisiones de Jacob lo fueron conduciendo por momentos de sufrimiento. Su hermano lo trata de matar y Jacob tiene que salir de la casa de su padre a vivir a la casa de su tío, un tramposo llamado Labán. Y cuando Jacob llega ahí, ya tenía la bendición de Dios, pero tener la bendición de Dios, tener la promesa de Dios, no lo eximió del sufrimiento. Más bien, en medio de ese sufrimiento, Dios empezó a pulir y a cambiar la conducta de Jacob. Él llegó como un tramposo, pero salió como un hombre honesto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento purifica el alma. Qué amén tan flojo ese. Dije, el sufrimiento purifica el alma. Hace unos días iba con mis hijos en el carro y entonces les estaba contando a ellos un poco de la historia de mi vida, porque Jerónimo tiene una costumbre, a ver si sus hijos pequeños también la tienen, y es que se amarra los zapatos, pero se los ahorca, se los aprieta así, hasta que las venas se le paralicen. Le gusta estar apretado, y en esas, apretándose uno de los zapatos, reventó uno de los ojales por donde entra el cordón. Entonces el zapato no le estaba ajustando y empezó a quejarse. Mira, papá, este zapato está malo, cámbiame, este zapato no sirve para nada, zapato de mala calidad. Entonces yo saqué a flote las historias del pasado, como buen papá cuando tiene sus hijos, y le dije, usted no sabe lo que yo he sufrido en la vida. Cuando yo era chiquito, solo tenía 2 pares de zapatos, unos tenis, unas, decimos aquí zapatillas, o unos tenis deportivos, y unos zapatos de cuero de tacón puntudos con 3 mechas ahí que cuando uno pisaba sonaba como un tacón. No más. Ambos zapatos tenían un roto por debajo. Con eso era que yo andaba. Y yo le dije a Jerónimo, yo pasé momentos difíciles porque en casa no teníamos las posibilidades económicas que ahora tenemos.
Yo tenía que esperar para poder recibir unos zapatos. Mi papá no siempre tenía trabajo. A veces pasábamos momentos difíciles. Yo quería que su corazón entendiera que la vida no se resolvía quejándose, sino que se resolvía con agradecimiento, porque había gente que estaba pasando momentos más difíciles que los que él estaba viviendo ahí. Y entonces de repente Anita empieza a llorar y dice: papi, ya no hables más. Estoy tan triste, papi. Sí, para allá, papi. Te voy a comprar unos zapatos. Yo, hija, no, yo ya estoy bien. Eso es una historia del pasado, Anita, ya. Quedó todo ahí medio resuelto. Pero por muchos días y en muchas ocasiones, en oración, le pregunté al Señor. Y le dije: ¿por qué la historia de mi vida es tan difícil? ¿Por qué he tenido que pasar momentos de necesidad? ¿Por qué he tenido que pasar momentos de aflicción? ¿Por qué he tenido que crecer con tantos faltantes? No te imaginas cuántas oraciones le hice a Dios sentado ahí en la iglesia, comparándome con la gente que yo veía en el altar, y decía: pero Señor, a este como que le va mejor. Un día hasta me quejé con Dios porque hicieron un evento en la iglesia y todos los predicadores habían sido malos, pero malísimos. El primero que se subió dijo: yo era sicario de Pablo Escobar, mataba y hacía y deshacía. Yo, wow. Se subió otro y decía: yo vivía en la calle, yo era drogadicto y yo estaba en el mundo perdido, pero Dios me cambió. Y la gente, wow, aleluya. Y yo hasta de eso me le quejé a Dios. Yo le dije: Señor, yo no he hecho nada malo. A duras penas con un corta uñas me corté yo mismo. Eso es lo peor que he hecho en la vida. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? Hasta que un día entendí. Dios me dijo: todos y cada uno de tus momentos difíciles yo los puse en tu vida para que aprendas que esos momentos llegaron, pero también se fueron. Que esos momentos entraron a tu vida, pero también desaparecieron. Y los voy a usar para que un día te pares en un lugar y a muchachos exactamente iguales a ti les puedas decir: si Dios lo hizo contigo, también lo va a hacer con ellos. El propósito no te va a quitar el sufrimiento, pero el sufrimiento te va a ayudar a crecer, a avanzar y aprender en la vida. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén en esta noche. No podemos evitarlo. Yo me iba a casar, estaba recién casado con mi esposa, cuando uno de nuestros familiares lanzó la siguiente palabra. Dijo: ahora no van a tener hijos tan rápido. Traer muchachitos a este mundo a sufrir. ¡Ay, no! ¿Ha escuchado esa frase? Hay otros que dicen: yo no me voy a casar porque yo quiero tener una vida en paz, yo no quiero sufrir. Tenga mucho cuidado y míreme a los ojos con lo que le voy a decir. Si usted está tomando decisiones para evitar el sufrimiento, lo único que está haciendo es abrirle puertas al sufrimiento, porque no hay forma de evitarlo. El sufrimiento va a estar, es parte del propósito en la vida. Y es mejor sufrir en el propósito de Dios que sufrir en el despropósito humano. Déjeme explicárselo. Yo entendí cuando me casé que uno de los propósitos por los cuales Dios me trajo a la vida era para conectar a la gente con Dios. Dios un día me dijo: yo te traje a esta tierra para que cada vez que adores, para que cada vez que prediques, conectes a la gente con mi presencia. Ese es tu propósito, para eso estás vivo. Cuando aprendí eso, mi vida tomó sentido. Cuando entendí eso, mi vida tomó un rumbo, porque ahora sé para qué vivo, ahora sé para qué existo. Pero una de las cosas que Dios me habló en un retiro, recuerdo yo en la ciudad de Bogotá, fue estas. Dios me dijo: yo te he dado tus hijos para que cambien la generación de tu familia. Yo te he dado tus hijos para renovar la generación de tu legado. A mí me dijeron: cuidado con traer niños a sufrir. Y Dios me dijo: te di tus hijos para cambiar tu generación. ¿Está escuchando la diferencia del propósito? Mientras que el hombre dice: no vas a sufrir, Dios dice: aunque sufras, voy a levantar de ti una nueva generación. Y por eso hoy te puedo decir, para gloria y honra del Señor, Dios me ha dado unos hijos que han crecido en una familia diferente, en un hogar diferente, con condiciones diferentes, con una vida diferente. Claro que hay momentos difíciles, claro que hay momentos de angustia, claro que hay momentos de dificultad, pero yo aprendí que es mejor sufrir en el propósito que sufrir en el despropósito, porque cuando sufres en el propósito sabes que ese sufrimiento va a dar a luz un fruto de bendición. Pero cuando sufres en el despropósito, lo único que quieres es morirte, que no pase nada, que tu vida desaparezca. Hoy en el nombre de Jesús quiero tomar tu mente, tu corazón y conducirlo al propósito de Dios, porque ahí,
Aunque hayan momentos difíciles, vas a tener una vida de plenitud y una vida de bendición, porque Dios dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Alguien tiene que alabar al Señor y decirme amén en esta noche. Hay que sufrir, pero no es malo. Ahora, déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra, y es que la gente daña su propósito en segunda instancia cuando ven solo desde el punto de vista humano. ¿Puede leer eso fuerte? 1, 2, 3. Viendo solo desde el punto de vista humano. El versículo 23 es la respuesta de Jesús a Pedro cuando lo llevó aparte. Jesús le dice lo siguiente: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Esto me encanta, porque si hay algo que puede arruinar tu propósito, es que te quedes solo con una versión de los hechos. Es que te quedes con una impresión de los hechos. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a explicar. Hay gente que se enamora y se enamoran solamente con el punto de vista humano. Entonces el muchacho o la muchacha va al gimnasio y de repente aparece el chino en el gimnasio, musculoso, acuerpado, tremendo. Póngale más a él. Levanta bastante peso. Es amable, es cordial, se le acerca y le dice: ¿cómo te queda de linda esa pinta? Y ella dice: ay, gracias. Y de repente al final le dice: ¿te provoca agüita? Y ella dice: gracias. Y le da agua y empiezan el cortejo y ella está emocionada. El chino se logra averiguar el teléfono de ella y la llama y le escribe y le dice: ¿cómo estás? Y ella dice: bien. Dice: solo quería escribirte para saber cómo está tu vida. Y ella dice: tan lindo, tan atento, pastor. Es una bendición del cielo. La niña se va para el trabajo y él le escribe a las 3 de la tarde y le dice: ¿ya almorzaste? Y ella responde: ayúdame. ¿Cómo responde? ¿Cómo así? Que una princesa de Dios a esta hora no ha comido nada. Ya mismo resuelvo el problema. Se va en la moto, llega hasta el trabajo de la muchacha y se baja con 3 buñuelos y una avenita alpina con canela. Se la deja ahí y se va. Ni siquiera se la entrega, y eso más le toca el corazón a ella, porque ella dice: fue capaz de venir hasta acá y ni siquiera me vio, solo me trajo la comida. Está enamorada. El muchacho la está cautivando y ella fácilmente se confunde. Dice: he encontrado al amor de mi vida. Así era que yo lo necesitaba. Bueno, bonito, amable, buena gente. Recuerda lo que dijo Jesús. Muchachos, por favor, colóquenme en el versículo nuevamente ahí, el versículo 23, porque esto es bien importante. Versículo 23, vamos a leerlo, a ver si me lo ponen ahí. Dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa. Míreme a los ojos. ¿Qué es una trampa? Una trampa es un sistema que parece inofensivo, pero no lo es. Una trampa es un sistema que funciona con algo atractivo. Te tengo el negocio de la vida. Sí, sí. Tú metes una plata, ajá, y esa plata te va a dar unos rendimientos altísimos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué más hay que hacer? Nada más, solo eso. Y ya, y ya. Y tú dejas tu platica ahí, y cuanto más metas, más te produce, ¿verdad? Y se van corriendo y dicen: Señor, he encontrado la bendición. Gracias, Padre Celestial. Esa vaina es una trampa. Usted va, le echa mano al queso, y cuando lo atrapa, la trampa lo sella a usted, y ahí quedó aprisionado. ¿Cuántas personas dañaron su propósito porque cayeron en la trampa del enemigo? ¿Cuál es la trampa? Vea, mire eso tan chévere que se ve. Nadie se va a dar cuenta. Hágale. A fin de cuentas, ustedes ya se van a casar, forniquen, no pasa nada. Y usted, ay, sí, y le echaste mano al queso. Y ahora esa trampa
te tiene aprisionado, te tiene infeliz. ¿Sabes por qué? Porque viste las cosas desde el punto de vista humano. ¿Cuál es el punto de vista humano? Eso no es malo, todo el mundo lo hace. Mira a la gente, mira a los demás. Este también cayó, este también vive de la misma manera. Hoy te quiero decir algo: mientras hagas lo que todo el mundo hace, no vas a poder caminar en el propósito de Dios. Para poder cuidar el propósito de Dios, antes de decir sí, antes de meterte, antes de aceptar, pregúntate: ¿qué piensa Dios de esto? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Está de acuerdo? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Cuántos problemas ahorraríamos si ante las oportunidades de la vida vemos las cosas no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios? Míreme a los ojos y escuche esto. Yo estoy completamente convencido que sus más grandes equivocaciones, que las cosas de las cuales hoy usted se arrepiente y usted dice: pastor, yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera dicho que sí, yo no hubiera llegado a ese lugar, no hubiera entrado, son las cosas en las que hiciste, miraste, caminaste o te determinaste solo por el punto de vista humano. Pedro se concentró en el dolor y dijo: el dolor hay que evitarlo. No podemos llegar allá, no podemos entrar hasta allá, Jesús. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pedro recibe a Jesús diciéndole: lo que tú estás haciendo es una trampa. ¿Y sabe por qué es una trampa? Porque el ser humano te quiere vender la idea de que todo es fácil, de que todo es sencillo, de que no hay sufrimiento, de que no hay dolor, de que es sencillo, de que es fácil, de que lo vas a lograr, de que todo el mundo lo hace, de que todo el mundo puede. Pero te vas a dar cuenta que en Cristo, aunque es un poco más difícil, aunque es un poco más complejo, aunque es un poco más lento, vas a ir seguro en la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo le dijo: usted fue que no me entendió, Pedro. Yo le dije que me iban a maltratar, yo le dije que me iban a tratar mal, yo le dije que me iban a castigar, yo le dije que me iban a herir, le dije que me iban a matar, pero también les dije que al tercer día iba a resucitar. Y eso es ver las cosas como Dios las ve. Hay sufrimientos que están en tu vida y tú dices: pastor, esto es muy duro. Míralo como Dios lo ve. ¿Sabes cómo Dios lo ve? Dios lo ve con un inicio y también lo ve con un final. Dios lo está viendo como algo que te va a pulir, pero también como algo que te va a transformar. Dios dijo: te metí ahí, pero también te voy a sacar. Mira las cosas como Dios las ve y vas a caminar en su bendito propósito. Alguien tiene que decirme amén en esta noche si me está entendiendo. Mira las cosas como Dios las ve. Todo nos ayuda para bien, todo. Pero déjame terminar con lo tercero y último, y es esto: el tercer error que comete una persona que atrofia su propósito es este. Ahí está: negándose a seguir a Cristo. Mire lo que dice la palabra. Después de Jesús pegarle semejante regaño a Pedro, le lanzó la siguiente frase a todos. Versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si trata de aferrarse a la vida, la perderá. Pero si entrega su vida por mi causa, la salvará. Qué tremenda forma la de Jesús dirigirse a sus discípulos. Y le dice: muchachos, ¿saben de qué se trata esto? Si ustedes me quieren seguir, tienen que abandonar ese egoísmo, tomar la cruz y venir en pos de mí. Muchachos, esto no te lo estoy hablando por que lo aprendí, porque lo leí, porque Dios me lo mostró simplemente en su palabra. Lo que te estoy hablando ahora es algo que yo experimenté con mi propia vida. Yo encontré mi propósito cuando empecé a seguir a Jesús. Yo descubrí que Dios podía hacer cosas grandes en mi vida cuando empecé a seguir a Cristo. Es muy probable que esta generación conozca y sepa qué es un GPS.
Un GPS o un GPS es un sistema que tiene una particularidad. Tú marcas una dirección y el GPS te traza, o el GPS te traza una ruta, te traza un destino, un camino. Y tú no lo conoces, ni sabes por dónde te vas a meter. Pero sabes que si sigues la dirección que el GPS te está trazando, vas a llegar a tu destino. Escúchame lo que te voy a decir. Cristo es como ese GPS o ese GPS para tu vida. Cuando tú llegas a Él, Él te dice: tengo un plan para ti. Señor, ¿y cómo hago? Solo sígueme, sigue esta ruta. Y usted arranca, y usted dice: Señor, yo no sé ni por dónde voy a ir. Hace un tiempo una hermana me invitó a predicar a su finca y me mandó un audio de 7 minutos dándome las indicaciones de cómo llegar. La finca quedaba allá en la última montaña de Cali. O sea, después de esa montaña ya se llama Buenaventura, lejos. Y me manda un audio de 7 minutos explicándome. Me explicó con lujo de detalles: pastor, usted encuentra una casa, después hay unas piedras, después hay un árbol, ahí cantan 3 pajaritos, por ahí corren 3 gallinas. Y lo peor es que yo estaba escuchando ese audio en mi casa. Y pasa por ahí, después va a haber esta casa, una casa de color. Y yo escuchaba eso, yo no lograba entender el camino. ¿Por qué? Porque no estaba en él. Entonces le dije: hagamos algo, hermana, mándeme la ubicación y yo llego. Listo, mi paz. Me mandó la ubicación, puse el GPS y arranqué. Y me fui. Mire, yo ni sabía por dónde iba, pero sabía que iba a llegar. Y yo estaba muy contento con mi GPS. Que doble por ahí. Y me aparecía hasta que llegué a mi destino. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando tú decides seguir a Cristo, Él te va a conducir por tu propósito. ¿No te has dado cuenta que desde que estás en Cristo hay cosas que has perdido y hay cosas que has ganado, pero todas te han llevado a un destino mejor? ¿No te has dado cuenta que cada vez que estás en Cristo tú llegas y dices: ¿qué es esto? Yo ni entiendo por dónde estoy. Señor, ¿y para qué me metiste aquí? Dios dice: todavía no lo vas a entender, pero luego te vas a dar cuenta por qué estás pasando por este dolor. Todavía no vas a comprender por qué perdiste eso, pero luego me lo vas a agradecer, porque si no hubieras perdido eso, no te hubieras movido hacia este lugar. Quiero que escuches esto: seguir a Cristo no significa que no habrá sufrimiento. Seguir a Cristo significa que aunque haya dolor, Él no te va a soltar de su mano y te va a decir: es que yo te voy a conducir a algo mejor, mijo. Si no era con este dolor, no soltabas ese ídolo. Si no era con ese dolor, no terminabas esa relación. Si no era con ese dolor, no terminabas con esos malos hábitos. Pero no te preocupes, si tú me sigues a mí, te voy a llevar a algo mejor. Por eso Cristo le dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. ¿Y sabes qué pasó con los seguidores de Cristo? Todos llegaron al supremo llamamiento, a la gloria eterna, a la patria celestial. Dios va a hacer algo grande contigo en la tierra, pero si hay un propósito por el que vale la pena vivir, es por encontrarnos con Él cara a cara. Abandona lo que tengas que abandonar y vuelve a seguir a Cristo. Alguien dígame amén, por favor, en esta noche. Ese es el propósito de nuestra vida. Y de estas 3 cosas, ¿cuáles hemos dejado que interfieran en nuestro propósito? Hemos sido de esos que vivimos para evitar el sufrimiento, sin saber que Dios lo usa para cambiarnos y para transformarnos. Quiero una vida perfecta, sin dolor, Dios dice: no, al contrario, si es el dolor el que te va a ayudar, no lo evites. En lugar de evitarlo, busca la manera de no sacarme de tu vida, porque la palabra de Dios y su presencia son medicina en los momentos más difíciles de la vida. ¿Alguien me está escuchando aquí? Segundo, hemos visto las cosas solamente desde el punto de vista humano, o las hemos visto como Dios las ve. Hoy es una buena noche para decirle: Señor, a ver, yo estoy viendo esto bien feo, pero ¿cómo lo ves tú? Yo estoy viendo estas ruinas horribles, como esos constructores y esos arquitectos que llegan a un lote desbaratado y uno dice: no, eso hay que se va a hacer ese poco de basura, y el arquitecto dice: basura. Usted no está alcanzando a ver lo que yo puedo construir en este lugar.
Lo mismo ve Dios cuando encuentra las ruinas de tu vida. Y Él dice, de ese sufrimiento que usted cree que no va a salir nada, usted no se imagina lo que yo voy a hacer con ese lote que quedó vacío. Usted no se imagina lo que yo voy a edificar con esas ruinas que usted cree que no sirven para nada. No miremos las cosas solamente como nuestra humanidad lo dicta. Miremos las cosas como Dios las ve. Y por último, ¿cuántos de nosotros, por salir corriendo detrás de nuestros sueños, dejamos de correr detrás de Cristo? A los sueños se llegan siguiendo a Cristo. Por eso te desconectas, te sientes vacío. Pero una vez te mantienes conectado a Él, a veces no vas a entender, Señor, esto es un barranco, esto son unas trochas, este carro aquí no va a salir. Y Dios dice, tranquilo, que usted va en la dirección correcta, porque me estás siguiendo a mí. Y yo no te voy a llevar a la perdición, yo te voy a llevar a tu propósito. Eso es distinto. Todo aquel que en esta noche dice conmigo, pastor, yo necesito volver a cuidar, volver a proteger mi propósito, voy a pedirle que se coloque sobre sus pies, por favor. Todo aquel que dice, pastor, yo sé que se siente llegar a ese punto que hace un momentito describiste. Ese punto de sentir que tienes todo y a la vez no tienes nada. Ese punto de sentir que vives y respiras y existes y trabajas, pero en realidad no hay una meta clara por la cual valga la pena estar. Yo quiero que este año que viene sea el año donde Dios te permita alcanzar tu propósito. ¿Alguien me escuchó aquí? Sea el año donde Dios te permita llegar a ese destino que Él trazó para ti. Cuando logras alcanzar esa meta, vas a ser verdaderamente feliz. Y quiero de manera muy especial que si hay alguien aquí, esta es una oración diferente. Y es la oración por aquellos que dicen, ¿sabe algo, pastor? Yo quisiera que la vida mía se recalcule. Quisiera que Dios corrija el GPS de mi vida y quiero volverlo a seguir. Y usted va a hacer un acto de fe. Todo el que necesite esa oración, quiero que venga aquí al altar. Que sea el altar en esta noche. Que sea este lugar en esta noche el sitio donde Dios recalcule, redireccione y vuelva a marcar tu destino. Levanta tus manitos y cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias. Voy a pedirle a mis líderes que vengan acá, amor. Ven, vamos a orar. Quiero que empiecen a orar y a ministrar, por favor. Cada personita que ha llegado hasta este altar, levanten sus manitos, los que están aquí adelante. Quiero que le pidas al Señor con toda tu alma y dile, Señor, yo no puedo seguir así como un barco a la deriva. No puedo seguir así, Señor, sin saber hacia dónde voy a ir. Yo necesito que tú me lleves a ese destino. Yo necesito que tú me puedas conducir a ese punto de bendición. Vamos, levanta tus manitos, empecemos a orar, muchachos. Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego, recalcula, Señor, el destino de ellos. Que hoy, Señor, se pueda cumplir en ellos en el nombre de Jesús. Que esa palabra que hoy ellos han recibido, en donde les has dicho en este altar, vas a volver, vas a cuidar lo que tengo para ti. Es que no reservé tu vida ni traje tu vida para cosas sencillas. Deja de pensar que la solución es tu muerte. Deja de pensar que la solución es abandonar todo. Deja de pensar que la solución es no sufrir. Claro que habrá sufrimiento, claro que habrá llanto, claro que habrá dolor, pero es que tú no estás solo. Dios está contigo, Dios está contigo.
La presencia del Rey de Reyes te va a acompañar donde quiera que vayas. Por eso dile conmigo: Espíritu Santo, vuelve a conectar mi vida a ese propósito, vuelve a conectar mi vida a ese destino. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada persona que llegó al altar, bendigo cada persona que está postrada en su casa, que está recibiendo esta oración y dice: pastor, mi alma necesitaba esta palabra, mi vida necesitaba entender que yo no estoy aquí a la deriva, que yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, que tú me trajiste con un propósito, y ese propósito lo voy a alcanzar solo si decido ir en pos de tus pasos, solo si decido ir en pos de tu voluntad. Padre, yo te doy muchas gracias y bendigo cada persona. Hoy imponemos manos sobre ellos y declaro, Padre celestial, en tu nombre que los levantas, en tu nombre que los fortaleces, en tu nombre que los vivificas, porque grandes cosas harás en su vida y en su futuro, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Alguien tiene que aplaudir fuerte al Rey de Reyes. Vamos y dile: Señor, llénanos, llénanos, llénanos en el nombre de Jesús.